Muy buenas tardes, soy su profesor Jorge Valdebenito, Filosofía, cuarto nivel medio A, Colegio Juan Ignacio Molina de la Florida. Gusto saludarlos. Se realiza esta presentación, ¿cierto? Con el afán de poder todavía aún motivarlos más frente a esta nueva asignatura, quizás para muchos, a este mundo, ¿cierto?, llamado filosofía, en el cual se nos invita a cuestionar nuestra existencia, a ponerla enfrente de nosotros, ¿cierto?, y ver qué hemos hecho con ella, situarnos, ¿cierto?, en el mundo en el que vivimos, hacernos cargo de él, y con estas primeras presentaciones que hemos tenido, hemos dado algunos pasos muy importantes, ¿cierto? Se han dado pasos importantes en el sentido de que usted ha refrendado con guías de trabajo muy positivas, muy bien realizadas, de que la filosofía está en nosotros. La tenemos, ¿cierto? Corre por nuestras venas como la sangre, ¿cierto? Y que nos permite ver la posibilidad de darle vuelta al mundo que nos imponen, ¿cierto? Y verlo desde otro prisma, desde otro punto de vista. Es súper importante querer en un momento de la vida, ¿cierto? No vivir bajo un sistema único, monótono, ¿cierto? Sino que quizás en un momento también de nuestra vida poder vivir otro, salirnos de nosotros, ¿cierto? Para poder existir no como dice la manada o como caminan, ¿cierto?, los borregos, sino que poder situarnos frente a una nueva y transformada vida. La retroalimentación parte principalmente felicitándolas por sus trabajos, por las guías enviadas. Eh, Se han presentado dudas, se han resuelto. Lamento quizá a veces no responderlas de forma inmediata, pero hay trabajo, ¿cierto? Hay teletrabajo, hay responsabilidades en el hogar, hay cuidado, ¿cierto? Hay autocuidado, la salud también es muy importante, pero se está tratando de hacer todo lo posible para que cada uno y cada una de ustedes pueda desarrollar las guías, poder tener acceso a estos videos, ¿cierto? Y en caso de que alguien no tenga acceso o tenga muchas dudas, siempre por favor considere la posibilidad de enviar un correo. Usted me manifiesta su duda, su problema, su necesidad y con mucho gusto como profesor y también como orientador del Colegio Juan Ignacio Molina se le ayudará, sin duda. Información. Es súper importante este momento porque a nuestro colegio han llegado insumos, ¿cierto?, para la clase de filosofía de cuarto año y medio. Hay un excelente, muy lindo libro, ¿cierto?, del estudiante que ha llegado a la biblioteca, ¿cierto? Y es muy importante que usted, apenas este video termine, vaya corriendo, ¿cierto? Con su mascarilla, con sus guantes, con su alcohol gel, ¿cierto? Al colegio y solicite a nuestro, ¿cierto?, bibliotecario Javier, muy amablemente, el libro de filosofía de cuarto año y medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo lo que viene ahora en adelante, ¿cierto? El trabajo va a ser desde el libro de filosofía. ¿Ya? Yo tengo mi libro de filosofía del profesor y usted es necesario que tenga el libro de filosofía del estudiante, que es este. ¿Ya? Lo cuidan, lo atesoran, ¿cierto? En la vida de la filosofía de mis años de profesor había tenido un insumo, ¿cierto?, para los estudiantes, para poder no solamente yo hacer un monólogo, ¿cierto?, hablando y tratando de imponer o de tratando de no imponer, sino que presentar la filosofía a los estudiantes. Hoy en día se me hace entrega de este texto del estudiante muy valioso, así que por favor obtenerlo. Es de vital importancia. Su apoderado, por favor, que lo vaya a retirar, o usted. Y también está este otro libro que es un pequeño manual, por así decirlo, ¿cierto? Que se llama ¿Qué significa todo esto? ¿Ya? Un autor, ¿cierto?, quiso presentarnos una brevísima introducción a la filosofía, ¿ya? Y si es preciso, por favor, también llevarlo. También lo ocuparemos. Cada uno y cada una debe tener un libro de este y un libro de esta, ¿ya? Por favor, atesorarlos, cuidarlos mucho, ¿ya? Son suyos, pero es importante que todo lo nuestro lo cuidemos, ¿vale? Dicho esto, pasamos a nuestro tema principal del día de hoy, ¿cierto? Que es el objetivo. Tendremos 3 temas muy breves presentados por el profesor,
pues van a ser presentados, introducidos solamente por el profesor, porque usted en la guía de trabajo que va a ir acompañada de esta clase virtual debe desarrollar el trabajo acompañado del texto. Por eso, repito, es muy importante que usted tenga el texto. El objetivo de la clase virtual es conocer y dialogar sobre diferentes perspectivas filosóficas acerca del lugar del trabajo en la existencia humana, o sea, analizaremos el trabajo, ¿ya? Y también agregaremos el conocer diversas perspectivas filosóficas respecto de los aportes que puede hacer la filosofía frente a los desafíos del mundo contemporáneo. Pero sobre todo, lo importante es lo siguiente: para dialogar acerca de ellos y plantear una visión personal al respecto. O sea, es súper importante que nosotros tomemos la clase de filosofía, ¿cierto? Empecemos a experimentar en plantear una visión personal del mundo, de mi mundo contemporáneo y de los desafíos que el mundo contemporáneo me presenta o nos muestra o nos hace vivir, por así decirlo, ¿cierto? Entonces es súper importante los objetivos y el trabajo que vamos a realizar hoy y más adelante con su libro de filosofía, ¿ya? Tema 1. ¿Cómo está presente la filosofía en el mundo del trabajo? Bien, ¿por qué se analiza el trabajo? ¿Cierto? Porque es parte fundamental del ser humano, sobre todo hoy en día. Todo esto está unido, ¿cierto? Por la reciente importancia, ¿cierto? Extrema de importancia que se está dando el trabajo, la labor, la acción, ¿cierto? Del trabajo frente a lo que es la pandemia y frente también a lo que es la humanidad en sí. ¿Ya? El trabajo ha existido desde que el hombre es hombre, por así decirlo. Está de los orígenes, desde el inicio, ¿ya? Y es súper importante que nosotros lo podamos conocer. Por eso he escrito dos ideas que están en negro, importantes, y lo que pasa o lo que nos muestra el libro de trabajo del estudiante, ¿ya? El trabajo ha sido problematizado por la filosofía desde diferentes perspectivas, pues es un elemento central en la historia del ser humano. Constituye una de las bases sobre las que se organiza la estructura social y tiene un papel importante en nuestra relación con otros mismos, con nosotros mismos, perdón, con los demás y con el mundo que nos rodea. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué valor tiene el trabajo? ¿Cuál es su importancia para la existencia humana? ¿Cómo puede contribuir al logro de la libertad individual y la justicia social? Son preguntas que nos hace, ¿cierto? Nos interpela el texto, ¿cierto? La materia, el profesor, ¿cierto? Referida a la importancia y lo crucial que es el trabajo, ¿ya? El texto propone tres textos, tres recursos, por así decirlo. El libro pone tres recursos que son dados o escritos por tres autores alemanes, ¿ya? Estos autores nos proporcionan tres diferentes formas de analizar el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, está Friedrich Engels, está su amigo, ¿cierto? Y colaborador Karl Marx, ¿cierto? Y está Hannah Arendt, ¿ya? Engels propone el texto La humanización como efecto del trabajo. El libro se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Si uno conoce a Engels y supiera de su bibliografía o de los textos que ha escrito, Engels tiene un libro muy famoso, ¿cierto?, en el cual propone que nosotros, la humanidad, en la antigüedad, en la época arcaica, vivía en los árboles. Y toda la sociedad en esos tiempos arcaicos, ¿cierto?, se desenvolvía en los árboles. ¿Y por qué en los árboles? No era precisamente por el trabajo, sino que era algo anterior, era la sobrevivencia. Y la sobrevivencia dio paso a que en un momento determinado el hombre pudiera controlar a las bestias que habitaban en el piso, y el hombre bajó de los árboles y dejó de ser un mono y se transformó en humano, pero gracias a la posibilidad de desarrollar una labor. Entonces los textos de Engel hacen referencia en todo momento a el trabajo, ¿cierto? A la riqueza que es el trabajo. Marx, por su parte, ¿cierto?, colaborador y amigos, autores de libros muy importantes para la humanidad, ¿cierto?,
Marx propone, ¿cierto?, que el trabajo es deshumanizador, ¿ya? El trabajo es deshumanizador, ¿cierto? Porque produce la enajenación del trabajador y por lo tanto lo deshumaniza. O sea, enajenar, en este caso, para nosotros, ¿cierto? Vendría a ser como una deshumanizarse, ¿cierto? O sea, es como salirse de nuestra humanidad y ser casi algo material. Entonces, es súper importante que nosotros en los conceptos y los textos, ¿cierto?, que tenemos a mano, podamos poder comprenderlos desde los autores y así trabajarlos muy arduamente, ¿cierto? Y finalmente está la señora Hannah Arendt, ¿cierto? Que es mucho más contemporánea. De hecho, todavía podemos, yo creo que ella debe estar viva todavía. Y si no, Hannah Arendt, ¿cierto? Es de los años, o su importante, su trabajo es de los años 40, ¿cierto? 40, 50. Eh, entonces, es súper importante lo siguiente de Hannah Arendt, en que propone, ¿cierto?, el texto, el recurso que se llama trabajo, acción y labor, en donde, ¿cierto?, la filósofa, ¿cierto?, propone que el trabajo es parte de las condiciones necesarias para la vida, pero hace una diferencia entre trabajo, acción y labor, ¿ya? Estos textos, como les digo, aparecen en nuestro libro del estudiante, los cuales usted obviamente los va a tener que analizar. Son textos muy breves, pero es importante que sepa más o menos también de la historia de los personajes. O sea, yo le mencioné algo de Engel, ¿cierto? De su bibliografía, o de lo que él puede aportar desde su filosofía para nosotros, de Marx, ¿cierto? Marx es más que hoy en día vilipendiado por el tema del comunismo, ¿cierto? Y por el tema del trabajo, por el tema, ¿cierto?, de la ideología, que se choca con el fascismo, ¿cierto? Y la filósofa Hannah Arendt, la cual también hace una diferencia y una representación de lo importante que es el trabajo, pero haciéndole distinciones. Lo importante, podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué valor tiene el trabajo? ¿Cuál es su importancia para la existencia humana? ¿Cómo puede contribuir al logro de la libertad individual y la justicia social? ¿Ya? Estas preguntas son para que las analicemos ahora, ¿sí? O usted se las pueda ir planteando. No es necesario que usted me diga, profe, respondí la pregunta, no. El trabajo va a ir post en la guía, ¿vale? Esto es para que se establezca un diálogo, se establezcan pensamientos, ideas en ustedes, ¿ya? Y las ideas principales son las dos siguientes. Los temas o textos de las páginas a trabajar nos permiten abordar el tema del trabajo desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Problematizando la relación entre trabajo y dinero o salario. Y aquí se puede dar la reflexión y discusión acerca del valor que le asignamos a los trabajos remunerados y a los que no lo son. ¿Cuál es el valor real de mi trabajo? ¿Es un monto justo? Si uno se pone a pensar, ¿cierto? Hay muchas veces que el trabajo hace a la persona. En este caso, muchas personas, ¿cierto?, se sienten con un estatus diferente a otros por tener un trabajo diferente o por tener un especial trabajo o un trabajo, ¿cierto? Entonces, es súper importante de alguna otra forma entender a veces que el trabajo hace a las personas o las deshace, por así decirlo, ¿ya? Las deshumaniza. Hoy en día, sobre todo a través del trabajo, la ostentación, ¿cierto? El, el dinero, ¿cierto? El capitalismo en sí, ¿cierto? Hace de que nosotros no valoricemos lo real del trabajo, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre lo importante que son los trabajadores para una empresa, podrían los mismos trabajadores generar una empresa o generar una paridad entre el empleador y el trabajador. Pero lamentablemente nosotros vivimos en un estado capitalista extremo, en donde el trabajador lo único que aporta es su fuerza de trabajo y no tiene un capital, por así decirlo, que le pueda hacer competencia a su empleador. Entonces, lo más fácil, o en este caso lo que más accesible puede hacer el trabajador, es vender su fuerza de trabajo. ¿Para qué?
para que el empleador tome esa fuerza de trabajo y la pueda mercantilizar. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa principalmente de que el valor real de mi trabajo no está figurado o configurado en el dinero que gano. ¿Ya? Porque nosotros vivimos frente a un estado capitalista en donde el empleador y los juegos mercantiles, ¿cierto?, agregan valores, agregan especulaciones, agregan cosas anexas al trabajo, a la forma o a la realización real del trabajo. Esa es una reflexión, ¿cierto? Eso es parte del pensamiento de Karl Marx, por ejemplo, ¿ya? En donde Marx, en su ideología, ¿cierto?, en su presentación de El Capital, que es uno de los libros más importantes de la historia de la filosofía, propone el trabajo como centro de su reflexión, ¿ya? Veamos otra idea. El rol de la filosofía y su relación con otros conocimientos. Súper importante, la filosofía, ¿cierto?, es una posibilitadora de conocimiento, como también es ayudada para posibilitar conocimiento, ¿ya? El problema del trabajo, por ejemplo, hace evidente la necesidad de un abordaje multidisciplinario, sin duda, ¿cierto? Además de poder reflexionar, de poder investigar, ¿cierto?, de poder cuestionarse, de poder reflexionar y querer hacerlo, ¿cierto?, tener una actitud filosófica. La filosofía no podría por sí sola hablar sobre el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, cuando Marx escribió su famoso Capital, hace muchos años atrás, en el 1800, a principios del siglo XIX, ¿cierto? Marx con Engel no fueron a las fábricas de trabajo a hacer esta presentación o esta investigación. ¿Saben lo que hacía? Marx y Engel vivían en una casita pequeña del proletariado o de un trabajador y ellos esperaban que el trabajador viniera al hogar y ellos lo entrevistaban. Y desde ese conocimiento, del conocimiento real, palpado desde un trabajador hacia otra persona, ellos pudieron rehacer o pudieron crear, ¿cierto?, una perspectiva acerca del trabajo. No, no necesariamente tiene que ser quizás una disciplina profesional, perdón, sino quizás una experiencia contada, una experiencia vivida, un relato, ¿cierto?, algo narrado. Entonces, la filosofía en sí es un trabajo multidisciplinario. O sea, además, por ejemplo, si vemos estos autores, ellos, por ejemplo, hablan mucho de economía, que también es otra ciencia, ¿cierto? La economía es una ciencia. Hablan también del rol de la sociología. Ellos realizaron una investigación in situ, en terreno, casi antropológica, ¿ya? Entonces, la filosofía en sí hace que, o busca, ¿cierto?, algo multidisciplinario, ¿ya? El problema del trabajo hace evidente la necesidad de un abordaje multidisciplinario en que la filosofía puede hacer una contribución, pero no proporcionar soluciones, sin duda, ¿cierto?, o respuestas aisladas de las demás disciplinas o formas del saber. O sea, la filosofía jamás se aparta de nada, sino que se busca se busca unir, ¿cierto?, empoderar con otras ciencias para poder generar quizá una solución o una respuesta para quizá un momento específico de la historia, ¿ya? O un concepto específico de la historia, o una forma de ver el mundo, ¿ya? Por eso mismo acá dice la filosofía no es nada si se le aísla o si se la aísla, ¿ya? ¿Cómo está presente entonces la filosofía en el mundo del trabajo? De distintas formas, de distintas perspectivas, ¿cierto? Hay algunas cosas que son importantes, hay otras que retoman un valor importante, ¿cierto?, para poder ser analizadas. En el texto, en el texto suyo, en la página 22, están los textos de Engel, de Marx y Arendt, que son muy breves y que es importante obviamente que usted lo lea. Bien, saliéndonos de la pregunta, ¿cómo está presente la filosofía en el mundo del trabajo? Obviamente estas preguntas hacen relación a la unidad, ¿cierto? Usted tiene que tenerlo claro eso. La unidad, ¿cierto? Es y tiene por nombre por qué es importante filosofar, ¿cierto? Y hay muchas preguntas que aparecen en el texto en el momento de introducción
en donde se nos hace una introducción a la filosofía y por qué su importancia. Por eso hemos repetido o hemos dicho o se ha notado, ¿cierto? Diferentes preguntas que pueden ser quizá algunas parecidas y otras no, pero que tienen que ver cómo la filosofía hace patente, se hace presente en el mundo. ¿Ya? Eso es súper importante que usted lo tenga en consideración. Por eso aparecen muchas preguntas como ¿cuáles? Como, desde el inicio, ¿por qué y para qué hacer filosofía? ¿Qué se puede conocer desde la filosofía? ¿Cómo se relaciona la filosofía con otros conocimientos? ¿Hasta dónde llega el pensamiento filosófico? ¿Para qué me sirve aprender a filosofar? Después vemos el valor de la filosofía, ¿cierto?, en el mundo contemporáneo, y aquí estamos presentes, ¿cierto?, que es la lección número 2, en donde en qué sentido de la filosofía es un saber útil o inútil, cómo está presente la filosofía en el mundo del trabajo, que es lo que acabamos de reflexionar, hasta qué punto podemos prescindir de la filosofía, ¿cierto? Y el punto, ¿por qué es necesaria la filosofía para los desafíos del siglo XXI? ¿Cierto? Entonces existe una gama de preguntas en donde se nos hace la introducción a la filosofía. Y estas preguntas son, de alguna u otra forma, eh, el cauce, ¿cierto? Para que nosotros podamos tener una orientación bastante, no simple, pero sí muy acotada y muy provechosa de lo que es la filosofía. ¿Ya? ¿Hasta qué punto podemos prescindir de la filosofía? Tener problemas filosóficos es inevitable. Están presentes de diferentes maneras en cada momento de nuestras vidas, pero tener problemas filosóficos no es suficiente para filosofar. Según el autor Wolfram Eilenberg, el tema es que tienes que tomar tus propias preguntas seriamente. Allí es cuando la filosofía comienza. Esto lo menciona en su libro llamado ¿Cómo aplicar las ideas de la filosofía en la vida cotidiana? O sea, aquí el autor, ¿cierto?, propuesto, o la frase del autor, ¿cierto?, es que no es necesario o no es suficiente tener problemas para pensarlos, sino que a veces uno puede pensar cosas, pero las deja ahí, en una pregunta, y no se atreve o no toma el desafío, ¿cierto?, de tomar esas preguntas y hacerse cargo de ellas y poder, ¿cierto?, reflexionarlas. ¿Cuáles son las ideas que se pueden desprender del tema 2? ¿Hasta qué punto podemos prescindir de la filosofía? Estas son las ideas. Lo central del tema propuesto es inmiscuirse en la actividad filosófica. ¿Cómo nos inmiscuimos en la actividad filosófica? ¿Cómo nos adentramos o cómo entramos de golpe y nos metemos, ¿cierto? Es gracias a la herramienta de la discusión, lo que pertenece a la argumentación filosófica. En la asignatura de filosofía, sin duda es válido retar al otro a defender su punto de vista. Asimismo, un argumento filosófico siempre tiene fundamentos y por lo tanto, quien lo plantea debe estar dispuesto a explicarlos, defenderlos o modificarlos cuando se requiera. ¿Ya? Esa es una herramienta o eso es una tarea que nosotros podríamos haber tenido en nuestras clases en situ, ¿cierto?, en la sala de clases. Pero no por eso nosotros no vamos a, a plantear nuestro punto de vista, ¿cierto?, defender nuestro punto de vista. Por eso mismo yo les hice hacer el tema del ensayo, que el ensayo es un tema discursivo, narrativo, ¿cierto?, en el cual nosotros podemos dar a conocer nuestros pensamientos, dar a conocer, defender nuestra postura, defender nuestro punto de vista y poder contrariarlos con otros, ¿cierto? Espero leerlos todos, ¿cierto? Y ojalá poder, la retroalimentación siguiente, poder quizá compartir algunas reflexiones desde los ensayos que ustedes escribieron, ¿ya? Eh, Sigamos. Asimismo, un argumento filosófico siempre tiene fundamentos y por lo tanto quien lo plantea debe estar dispuesto a explicarlos, defenderlos o modificarlos cuando se requiera. Los cuestionamientos y la confrontación son una parte esencial de la construcción del saber filosófico. En este sentido, la construcción de ese saber debe ser entendida como dialógica y no como monológica. ¿Ya? Por eso es importante que a veces uno, en los textos que les envía, ¿cierto?, se tienen que dar cuenta de que muchas de las veces son diálogos, son conversaciones. No es una presentación o no es un texto escrito en una caverna en el fondo, ¿cierto? Solo y con mi laptop, ¿cierto? Escribiendo y haciendo cosas desde mi única razón, sino que es una conversación abierta, dialógica, ¿cierto? En el cual se presentan posturas, se presentan opiniones, se presentan argumentos, fundamentos, y de ahí se va construyendo un edificio filosófico para
poder crear y hacer ciencia, que finalmente es lo que queremos hacer. Punto 2. Todos tenemos problemas filosóficos, ¿cierto? Aunque no estemos conscientes de ellos. Todos tenemos nuestros problemas o tenemos nuestras preguntas, ¿ya? Dejemos, por ejemplo, del tema de los problemas, sino que cambiémoslas, démosles un giro y le ponemos preguntas. Todos tenemos preguntas filosóficas, ¿cierto? Desde que nos levantamos, desde que compartimos con otros, desde que vemos las noticias, desde que escuchamos la radio, desde que vamos al negocio y escuchamos quizá una conversación, se nos van planteando preguntas en nosotros mismos, ¿cierto? Que nos van haciendo pensar, pero que a veces las dejamos pasar muy ligeramente y a veces sería importante situarnos, detenernos y hacer algo, ¿ya? Pero es importante, todos tenemos problemas filosóficos aunque no estemos conscientes de ellos. 3. Todos somos filósofos porque participamos de una concepción del mundo. Lo que podemos decidir libremente es si queremos tener conciencia crítica de ellos y comenzar a filosofar. O sea, es lo mismo que anteriormente, ¿cierto? Pero que aquí nos están diciendo o se está explicando de que todos podemos filosofar, ¿cierto? El tema es que en qué veredas te pones. O si quieres ponerte en alguna vereda o simplemente avanzar. Veamos ese ejemplo. Abstragamos nuestra mente, ¿cierto? Y pensemos en una persona que ve al frente de la calle, ¿cierto? Alguien discutiendo, alguien teniendo quizá un acto de violencia y yo puedo decidir libremente, ¿cierto? Si yo quiero hacerme parte de eso o quiero desde mi humanidad ir o gritarle de aquí hacia allá o de simplemente seguir de largo, ¿ya? Entonces, la filosofía te invita a eso, a que uno tenga una actitud radical, un cambio en tu vida, un quiebre, una algo que te haga, ¿cierto? Sentir que debes decir algo. Eso es lo importante, ¿ya? 4. Escapar de la filosofía es tan imposible como escapar de la música. Esto es una frase, ¿cierto?, que aparece en un texto muy bonito que aparece en nuestro libro de estudiante y que da pie al tema de hasta qué punto podemos prescindir de la filosofía. Difícil tarea. No sé si podamos prescindir de la filosofía. Es tan necesaria como la música o es tan pegote como la música, por así decirlo, ¿ya? Es es un texto de, les digo inmediatamente, la autora, ¿cierto? Porque es una autora que se llama Marina Garcés, ¿ya? Y es el recurso 3 de la página 25, ¿ya? Estos textos, yo puse aquí como los nombres, o por así decirlo, como una eh, introducción a los recursos que aparecen en el texto, ¿ya? Yo empecé a hablar desde la página 22, que usted va a leer de la página 22 hasta la página 27 de su texto, ¿ya? Entonces es importante que la lectura la tengamos clara. Es una bella frase que da inicio a una reflexión de la filósofa, ¿cierto? De la señora, en la cual usted va a tener que reflexionar. Es una frase muy linda. Quinto, la filosofía tiene las mismas pasiones que todo el mundo, es hija de su tiempo, pero si nosotros filosofamos es sencillamente porque queremos. O sea, la filosofía tiene las mismas preguntas y las mismas interrogantes que tenemos todos. ¿Ya? La filosofía no puede escapar jamás del tiempo, del momento en el que vive. Por eso es importante en un momento determinado que nosotros seamos filósofos, que nos creamos filósofos, ¿cierto? Porque nosotros también somos parte del tiempo, también tenemos algo que decir, ¿cierto? Y lo más importante, obvio, es querer. ¿Ya? Si uno quiere hacer las cosas, sin duda las puede realizar. ¿Ya? ¿Podemos prescindir de la filosofía? No quiero decir no, pero eh, es muy difícil, es muy difícil. La filosofía está en todo momento, en nuestra razón. Está ahí como el Pepe Grillo del Pinocho, ¿cierto? Que diciéndote las cosas, es como una conciencia que nos está diciendo, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Pero por qué esto es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Y tenemos muchas preguntas que nos vamos haciendo a diario y eso ya es parte de lo que es la filosofía. Súper, vayamos al punto 3 y con esto ya estaríamos finalizando, ¿cierto? Tema 3. ¿Por qué es necesaria la filosofía para los desafíos del siglo XXI? Esta reflexión, ¿cierto?, aparece en la página número 26, ya de nuestro texto del estudiante.
Y desde ese texto o desde esa página yo tomé esta pequeña introducción y obviamente usted va a ser el que desarrolle más a concho, más, más reflexionado, más tranquilo, ¿cierto? Con mucho más tiempo las reflexiones, ¿ya? Como hemos visto, muchas de las grandes preguntas filosóficas han estado presentes de diferentes maneras durante toda la historia de la humanidad. El hecho de que no pueda llegarse a una respuesta definitiva no es señal de fracaso de la filosofía, sino, por el contrario, es la prueba de que nuestro filosofar se deja llevar por el curso de la historia, replanteando los viejos problemas y creando problemas nuevos, siempre que resolverlos constituya para nosotros una necesidad. O sea, el texto introductorio, ¿cierto? Desde la filosofía nos dice, oiga, nadie ha descubierto la respuesta para todo. Partamos por ahí, ¿cierto? De que nosotros queramos hacer este intento de poder generar una respuesta para algo, depende de lo que yo quiera reflexionar, o sea, de lo que nosotros queramos reflexionar, porque existe una cantidad de puntos y preguntas, ¿cierto?, que han atravesado la historia del humano, ¿cierto?, de nosotros los humanos, y que todavía seguirán, están, ¿cierto?, se volverán a problematizar, ¿cierto?, de diferentes maneras, y nosotros tenemos que ver si para nuestra mente, para nuestra tranquilidad, para nuestro desafío personal como humanos queremos resolver o vemos eso como una necesidad. ¿Queremos en verdad cambiar el mundo? ¿O me quiero sentar en la tele y desde el zapping cambiar el mundo como un canal de televisión? Porque uno, por ejemplo, en las redes sociales, mucha gente, pero oye, pero qué impresionante la cantidad de bondad que hay en el mundo, y pero en verdad no lo veo tan patente, por así decirlo, ¿cierto? Porque una cosa es que uno diga las cosas por decirlas y otra que se mueva para hacerlas, ¿cierto? Y para eso yo tengo que creerme el cuento o crear la necesidad de poder hacer algo. O sea, de que desde mi vereda yo sí también tengo las herramientas para poder hacerlo, ¿cierto? Uno, filosofamos para plantear y crear los problemas del ser humano en nuestro tiempo. Filosofamos para plantear y crear los problemas del ser humano en nuestro tiempo. O sea, nosotros, de alguna otra forma, estamos situados en un mundo año 2020, ¿cierto? Justo nos tocó la clase de filosofía y para más remate con el caballero, ¿cierto? Que solamente nos dice que tenemos que ponernos radicales frente sí a problemas que se nos imponen o que nos llegan, ¿cierto? Pero radicales desde la filosofía, o sea, desde que yo me pongo radical con mis fundamentos, con argumentación, con mi dialógica, con mi experticia de conocimientos de 13 años. Usted sabe mucho más que yo, sin duda. Tiene un conocimiento de 13 años que ha venido cultivando y ha venido desarrollando y tiene muchas más herramientas quizá que el mismo profesor, ¿cierto? Y que desde esa vereda usted te puede hacer frente a nuestro tiempo. ¿Ya? Eso es lo que se invita. Toda esta unidad ha sido una invitación, ¿cierto?, a sacarse el velo, ¿cierto?, a desempolvar nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra crítica, nuestra argumentación, nuestra capacidad de ver el mundo desde otro prisma, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos filosofar y pensar críticamente. ¿Ya? O sea, es importante que nosotros no veamos como la filosofía como, yo voy a criticarte todo, o te voy a contraargumentar todo. Quizás sí, pero la idea es que nosotros tengamos una mirada distinta de lo que es el mundo en el cual se nos implantó como neoliberalista chileno. ¿Ya? Eso, replantearse ese mundo, del por qué las cosas pasan, de por qué, no sé, viendo todos las noticias, ¿cierto? ¿Por qué pasan cierto tipo de cosas? ¿Ya? ¿Por qué algunos defienden una postura y otras? ¿Por qué esa persona quiere estar todo el rato metida ahí y esta ya no? ¿Y por qué viendo, no sé, por ejemplo, que en otros países quedó la embarrada con la pandemia, por qué aquí en Chile se esperó tanto? ¿Por qué se habrá esperado tanto? Si lo vimos hace un mes y medio atrás.
¿Por qué en Argentina la tasa, la meseta de contagiados, ¿cierto? Llegó a, no sé, 700 personas. ¿Y por qué en Chile llevamos más de 31.000? O sea, son cosas que nosotros no podemos dejar pasar así porque, ya, si el gobierno lo va a hacer, nos van a ayudar. Quizás sí, pero desde mi individualidad yo tengo que ser capaz de pensar críticamente, ¿ya? ¿Para qué? Para que eso se transforme en un hábito, para que yo de algún otro modo, ¿cierto? Lo veremos más adelante, pueda gestionar un pensamiento propio. Lo vimos en el objetivo. La idea es que usted tenga una visión personal del asunto, que quizá aquí, como siempre he dicho, en mis otros, con mis otros, o en mis otros tiempos, ¿cierto? La filosofía siempre muestra la puerta, ¿ya? Aquí la filosofía muestra la puerta. Usted vea si la abre o no. Usted vea si salta la puerta por otro lado, si es capaz de pescar la manilla, girarla y abrir la puerta, si en verdad no está ni ahí con la puerta, si en verdad no quiere hacer nada, ¿ya? La filosofía presenta eso. Aún así, aunque usted no quiera, igual va a pensar críticamente después de esto. 3. Filosofamos porque somos parte de la historia. O sea, nosotros somos seres situados en un momento determinado, somos eyectados a un mundo, diría Martin Heidegger, nuevamente lo cito a él. ¿Por qué? Porque esa es parte propia del existencialismo. Nosotros vivimos en un existencialismo radical hoy en día. Estamos puestos, nos dejaron en un mundo, la sociedad misma, chilena, ¿cierto? Universal ya hoy día, mundial, nos puso en un momento radical de la humanidad. Pero así radical en el sentido eh, negativo, en donde estamos en la brecha, para que usted lo entienda de esta forma, estamos en la brecha, estamos en el hilo en que o desaparecemos todos o cambiamos. Es así de simple, ¿ya? Por lo mismo usted tiene ciudadanía, porque la ciudadanía o la materia de formación ciudadana se arma o se propone, ¿cierto?, para pensar lo siguiente: o desaparecemos o seguimos. ¿Por qué dirá usted? Porque las bases fundamentales de la ciudadanía es el convivir. Y hoy en día no estamos conviviendo. ¿Ya? Entonces, de alguna otra forma, es súper importante situarnos en el tiempo, no hacerle el quite y mirar de frente, porque si le hacemos el quite, o nos utilizan, o nos avasallan, pasan por encima, me ocupan como un material y no me ven como una persona que soy un fin en sí mismo, o sea, como algo que es preciado, único e irrepetible. Bien, agradezco su tiempo. Espero que la clase de filosofía no sea tediosa, sino que sea una luz en su camino, en su cuarentena, en su pandemia, ¿cierto? Por favor, cuidarse, ocupar alcohol gel, su mascarilla personal, ¿cierto? Lavarla, ocuparla, pedirle a la gente adulta que vive con usted, por favor, que no salga, que se cuide mucho, que es muy terrible el tema de estar conectado a un ventilador artificial, ¿cierto? Hacerle entender a las personas eso, que el dinero no lo es todo, que tenemos que cuidarnos, convivir, protegernos como familia, ¿cierto? Protegernos como comunidad para que en septiembre, octubre, ¿cierto? Nos podamos ver y podamos decir, ¿sabes qué? Qué bonita clase, o profe, qué bonito esto, quiero hacer esto, todo lo que usted quiera. Es súper importante que mantengamos el contacto. Ustedes son los cuartos años medios, o el cuarto año medio, ¿cierto? El cual necesita más que apoyo académico, también necesita apoyo emocional, afectivo, de ayuda, de orientación, ¿cierto? Y por favor, no duden en escribirme, yo le voy a estar escribiendo a todos, tengo el correo de muchos, ¿cierto? De muchas, en el cual yo le voy a enviar, ¿cierto?, orientaciones para su proceso también de futuro en el tema de la prueba de transición y la prueba y el futuro profesional, ¿cierto? Súper importante eso. Así que ahí nos mantendremos en el contacto o en contacto, por favor, no duden en hacerlo, ¿ya? Muchos saludos, espero que esté bien, un abrazo a todos y a todas.